Sus necesidades son nuestro desafío. En Saca Bocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011 4488 0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com. Bueno, buenas tardes amigos de Economía Ahora, ¿cómo están? Una vez más, una semana más, charlando de... Nos habíamos alejado un poco de la economía porque estábamos leyendo libretos y algunas otras cosas, pero ahora nos vamos a adentrar en la economía. Estamos nada más ni nada menos que con Martín Calós, que nos logra atender, como están complicados todos los economistas en esta época, por predicciones, por pedidos, por asesoramientos. Él es economista, consultor y docente de la UBA. Yo soy nada más que egresado de la UBA y te agradezco, Martín, que nos atiendas, como siempre, que te lo pedimos, para hablar un poquito de lo que nos está pasando en lo económico, cuán sostenible es esto o no. Por favor, un placer, ante todo un placer siempre. Gracias, igualmente, por supuesto. Lo primero que te preguntaría es, pasamos apenas un día de los 6 meses de Milei, lo que se logra y lo que el gobierno dice con bombos y platillos es que la inflación baja de un 25,5 a un 5, pongamos 4 algo, y por otro lado, como gran logro, por otro lado hablamos de que no hay más déficit. Ahora, tenemos la economía planchada, índices que a mí personalmente no me cierran porque yo cuando recibo la factura de gas, de ICE, donde sea, en mi oficina, en mi casa o donde sea, no me cierra ni por las tapas el índice de 5%, ¿no? Porque digamos que hablamos de aumentos de por 10 o por 5, que son 500 o 1000. Y por otro lado vemos que el cepo sigue, la dolarización está planchada, como yo había dicho en un momento que era casi imposible de hacerla como se pretendía, y este sistemita no se está planchando en una tasa de inflación que va a ser baja, pero sigue, pérdida de ingresos que van a ser bajos y siguen. ¿Es sostenible esto en el largo tiempo? No hablamos del dólar todavía, el dólar lo dejamos para después. No, y aún así hay un montón de aristas y de variables para analizar en todo lo que bien planteaste. ¿Por dónde te parece que arranquemos? ¿Inflación? Empecemos por la inflación ¿Por y sigamos con la consecuencia que es la recesión, debido a eso el planchado de la inflación, obviamente. Obvio, bueno, Una de bien las decías, partes. claro, bien decías que la inflación bajó del 25,5 de diciembre, ese fogonazo inicial, en parte por la devaluación Sí. que generó al entrar al asumir Caputo, ¿no? En parte por la inflación latente que estaba pendiente del gobierno anterior, pero bajó a 5, alrededor de 5. Sí. Siempre, y esto también siempre lo dijimos nosotros también en Épica Consultores, la consultora que dirijo, lo escribimos hace meses, cuando llegara a estos niveles iba a empezar a jugar la inercia. La inercia no es un factor menor porque también parecería que de golpe nos olvidamos que hace 2 años que estamos diciendo que la Argentina entró en un régimen de alta inflación. Y de golpe con Milei nadie más mencionó esa frasecita, ¿no? Régimen de alta inflación. Pero Argentina sigue ahí. Se caracteriza el régimen no solo porque la inflación es alta, sino porque los comportamientos de las personas, las empresas, las familias, se acomodó a eso. Se indexaron contratos, se actualizan más rápido contratos, piensen en los alquileres, piensen en las paritarias. Y entonces, todo eso lo que te genera es que, como sociedad, esa actualización más rápida de todo, estar acostumbrados a estar ya adaptados a eso, genera inercia. Y esa inercia se rompe
si el gobierno hace algo para romperla. Si no, cuesta, se puede romper, es cierto, se puede ir bajando la inercia, pero cuesta mucho más. Y entonces, en torno a este 5, eso empieza a jugar. Un poquito más, un poquito menos. Sí, sí, no Se importa. suma, se suma, porque cada más justamente no es exacto, obviamente nunca nada de esto, y se suma la inflación reprimida, porque si bien vos bien mencionabas lo que le está aumentando a las empresas la energía, que es un problemón para empresas que además ven un mercado interno muy recortado, eso se suma, tenés que plantear las tarifas de servicios públicos que van a seguir aumentando en estos próximos meses, el tema Sí, del dólar, que ahora lo plantean, vamos a charlar. inclusive plantean un aumento de las tarifas de servicios públicos con la inflación, con lo cual Claro. es el perro que se va a morder la cola siempre. Bueno, también te indexa, te Claro, genera más inercia. Y tenés que agregarle el dólar, que está bien, hoy todavía no está en un nivel que necesariamente requiera una corrección, pero sí la lógica es la que plantea el gobierno, de que en los próximos meses sigue esta tasa fija de devaluación del 2%, 2,5%, con una inflación que lo supera, entonces sí vamos a tener un problema de apreciación cambiaria en unos meses. Y ahí vamos a tener que estar viendo dónde está la corrección, o sea, dónde está la devaluación, que genera de vuelta algo más de inflación. Y con un tercer precio que se sigue atrasando, que son los salarios, ¿no? Y en general los ingresos de las familias. Entonces ahí tenés algo latente, reprimido de inflación, a mirar cómo se evoluciona, cómo se maneja en los próximos meses. En ese marco es muy difícil seguir bajando la inflación, y acá a un punto más grande todavía, que es porque el gobierno no está haciendo nada para romper esa inercia. Y acá hay que distinguir, yo siempre aclaro esta pequeña diferencia. Venimos hablando hace un año de que hace falta un plan de estabilización en Argentina. no hay Pero duda. lo que, sin duda, digo, las experiencias exitosas de cómo salimos nosotros, Argentina y el mundo, de crisis como esta requirieron planes de estabilización y suerte. No es que por hacer un plan de estabilización las cosas salen bien. Muchas veces salen mal, pero bueno, sin plan de estabilización probablemente mucho más probable que estas cosas sigan mal, ¿no? Bien, Milei no está haciendo un plan de estabilización. Por ahora lo que hace Milei es, a todas luces, lo que en la literatura se llama plan de ajuste ortodoxo. ¿Sí? Ajustes que eran necesarios, como el fiscal y el monetario, pero no más. El cambiario tenemos que charlarlo ahora en un rato seguro, pero no sabemos para dónde va, pero no hay todavía en lo cambiario ese Claro, ajuste. pero cualquier Y medida no que... hay nada que lo lleve perdón, y no hay nada que lleve esto a ser un plan de estabilización. No hay Claro, bueno, a política de eso iba. ingresos, política productiva, ¿no? A eso iba, Martín. Cualquier medida que vos tomes aislada, una devaluación, una no monetización, una dejar de emisión, de hacer algo, sin un plan de estabilización atrás, no sirve parcialmente como shock y punto. ¿Y después qué? ¿Qué es lo Y que está corrige las pasando? variables. Claro, Claro, corrige las variables que dicen explícitamente, nosotros venimos a corregir esto, digo, Caputo, Milei, hablan explícitamente de venimos a corregir lo fiscal y entonces lo monetario, porque la emisión monetaria para financiar el déficit era uno de los grandes problemas de los últimos 12 años, ¿no? Hubo 3 gobiernos que abusaron de esas sí, dos sí, herramientas. sí. Bien, ahora, la consecuencia de eso, como bien lo señalabas, es una depresión económica, que es lo que pone más riesgo este año. Yo creo que este año, además de inflación, que es el tema del cual venimos hablando como sociedad hace mucho, vamos a agregar dos grandes problemas. Uno es el desempleo, vamos a decirlo así. El desempleo es la consecuencia de la depresión económica en la que estamos en este momento. Y el otro es la heterogeneidad. Probablemente no se diga así, vamos a ver cómo pasa eso a decirse en voz alta en los medios de comunicación. Pero digo, vamos a tener una heterogeneidad muy grande en nuestra economía todo el resto del año, con unos pocos sectores a los que les va a seguir yendo bien, muchos sectores a los que les va a seguir yendo mal, familias, trabajadores y trabajadoras que les va a ir bien, muchos trabajadores y trabajadoras que les va a ir mal. Y en esa heterogeneidad vamos a tener una economía compleja para abordar. Pero la depresión es el gran problema. Y si querés, profundizamos un poco sobre eso. ¿Cómo lográs, sin un plan de estabilización, salir de esta depresión? Yo no lo sé. Así que ahí, mira, la Bien, respuesta está sencilla bien, es sin un plan de está bien. estabilización. No sé cómo Claro, Milei claro. pretende que la economía Y, reactive en el y, momento. segundo, fue lo de los índices. Los índices, la gente al principio se entusiasmó de aquel 25,5, después bajar y bajar y bajar y bajar y bajar. Pero yo creo que llegó un límite en que la gente dice, ¿cómo me va a dar un 4,5 si en mi casa yo pagaba de agua 2.000 pesos y pago 10.000?
y yo de luz pagaba 5.000 y pago 20.000. ¿Cómo me da? No me da, no me cierra ni con el supermercado ni con nada. Entonces, ahí, Sí, ese es el límite que Milei va a ir rozando lentamente, porque todavía no perdió la capacidad de asombro que la gente tuvo en base a su imagen y a su léxico que no condice con la investidura presidencial. Pero es así, votaron eso, es así. Pero tampoco vemos que haya el plan que decimos que existía. Pues lo votaron a Milei como la salvación económica del país. Ok, porque iba a ser una limpieza total, iba a sacar a los empleados truchos. Y yo no veo que exista ese camino. Yo creo que existe un camino de reducción. No sé si estoy echando a los malos o a los buenos. No sé, claro, no sé si estoy es clave. reduciendo a los necesarios y no a los innecesarios. No sé si estoy cavando el hoyo donde tengo que cavarlo o en otro. Y tenemos unos flores de quilombo dentro del gabinete también, ¿no? La heterogeneidad. Sí, sí, sí. Muchísimo para desarmar también de lo que estás planteando, porque ahí, por un lado tenés, coincido con vos, en que Milei está haciendo el ajuste fácil. Mirá qué Sí, loco, ¿no? Lo que parece. Porque alguien me decía el otro día, no, la decisión difícil que tomó Milei de ajustarle a los jubilados, a una decisión que nadie se animaba a tomar. Bueno, por alguna razón, era una hace buena razón, 40, 50 uno años que tomar esa están apuntando a decisión. los jubilados. También es cierto, los jubilados han Claro, perdido sistemáticamente, pero en verdad era lo que se podía hacer fácil. Acá no hubo una reforma estructural del Estado, no no, todavía, no. no hubo un planteo de qué tiene que ser el Estado. Acá Milei, y por ideología, por fundamentalismo ideológico, está dejando un poco abandonado el Estado y luego seguramente haya un planteo de, miren qué ineficiente que es el Estado que abandonamos, ¿no? Porque esta es la ideología de Milei, es lo que él dice en voz alta, no estoy inventando yo nada, no estoy pergeneando, ¿no? Elucubrando futuro, es lo que dice Milei. Ahora, cuando echó gente, no echó a la gente que laburaba mal o a los ñoquis. No hubo ningún tipo de auditoría al respecto. Es más, algo peor, Sí, si vos detectás ñoquis y lo podés demostrar, además de echarlos tenés que iniciar una causa. Porque claro, hay una ilegalidad ahí de quien claro. contrató, avaló eso y de quien fue contratado bajo esas circunstancias. Eso no pasó. Se echó, en verdad no se le renovó contrato a quienes se les vencía el contrato, que muchas veces eran contratados en los últimos 2 años, gente que laburaba, justamente porque era contratada reciente, no era un problema digamos, de casta política esto, son muchas veces la gente que más labura, mucha gente de planta permanente también, pero digo, la planta temporaria del Estado no tiene ninguna estabilidad, no tiene ninguna seguridad, si no labura, al año siguiente no le renuevan, salvo que me digas que detectaste ñoquis, pero en ese caso, hace Sí, como que sí, es corresponde lo que que decís obres en vos, claro, consecuencia. Acá no hubo eso, no hubo una auditoría de por qué cerrar un área y no la otra. No hubo una auditoría de cuánta gente se necesita en un área y no hay una planificación de qué áreas se necesitan en el Estado y qué roles tienen que cumplir. Todo eso no se está discutiendo, porque además es esto. ¿Dónde correspondería discutir esto? No corresponde, no es solo una decisión ejecutiva del Poder Ejecutivo, debería ser un debate como sociedad y habría que discutir cuál es el ámbito para eso, pero probablemente, porque es lo más cercano que tenemos, sea el Congreso de la Nación. No claro, hay en la ley de ministerios, no hay nada que se haya enviado que apunte a esto. Dicho eso, vos bien claro. planteabas, bueno, Congreso de la Nación, que no lo tenés a favor. no, claro, y ahí se entiende perfecto que haya incluso esta demonización, este ataque Claro, constante que hace Milei al resto de los poderes, en particular al legislativo, al al Congreso. legislativo, sí. Pero porque no lo controla y entonces en esa polarización puede crear el relato, que le puede ser muy útil el año que viene, de lo que estaba bajo mi control, lo fiscal, lo monetario, se Lo corrigió. hice. De mala manera, pero se corrigió. Lo otro no me deja el Congreso. Bueno, ahora bien, ahí tenemos que discutir lo que planteabas en tu pregunta, que es de dónde viene ese apoyo a mi ley todavía, ¿no? ¿Por qué sigue habiendo tanto apoyo a mi ley? Que yo creo que tiene mucho que ver, por un lado, con el fracaso de las 3 gestiones anteriores. Yo digo 3, y para decirlo en voz alta, yo incluyo el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el de Mauricio Macri y el de Alberto Fernández, Ni como 3 hablar. gobiernos que le siguieron complicando la vida a la gente en vez de solucionarla. Sí. Frente a eso viene Milei con una retórica, un discurso muy acorde a la época de nos están complicando la vida y la solución es irse al otro extremo, ¿no? A destruir el Estado desde adentro, como dijo Milei en estos días, algo terrible, ¿no? Un presidente que asume diciendo que va a destruir la organización que conduce
y antes ya venía diciendo que él conduce una organización delictiva. Él sería el líder ahora de una organización delictiva, en los términos en los que él lo pone. Sí, es Pero víctima de dicho sus esto, palabras. Javier es víctima de sus palabras. siempre, siempre, eso todos somos víctimas de nuestras palabras. Sí, lo que Pero pasa es que él es dice muchas. claro, tiene una armadura serial con las palabras. Ese es el problema. Sí, sí. Bueno, a ese fracaso de las gestiones anteriores, que hoy continúa en la falta de alternativas propuestas por la Sí, sí. oposición cada partido de la oposición está en su crisis interna, algunas más visibles, otras menos. Lo que le plantea Milei a eso es un discurso que rompe todo el tiempo. Fíjate incluso que ni siquiera Milei se está haciendo cargo de la falta de gestión visible y omnipresente en su presidencia, sino que al contrario, está todo el tiempo planteando como un nuevo espectáculo. Todos los días tenemos una nueva polémica. Y Milei disfruta, en un sentido, no sé si a título personal, pero le viene bien estar todo el tiempo en un centro de una polémica nueva. Y la polémica parecería ir desde si le estamos dando medicamentos a gente que no los puede pagar y que si no los tiene se va a morir, y ya ha habido muertes por esto, porque Sí. esto negó esto que antes hacía, hasta si la canciller dijo algo o no sobre la población china, ¿no? Y los ofendió. Entonces, todos los días tenemos una polémica nueva que lleva a que no podamos discutir los problemas de fondo de la Argentina. Por Claro. ejemplo, esto, ¿qué rol tiene que cubrir el Estado? El Estado está abandonado mientras estamos discutiendo dichos, mientras estamos discutiendo si el vocero es agresivo además con uno de los periodistas cuyo laburo es hacerle preguntas. Entonces, en este frenesí de mala gestión, pero de todo el tiempo estar con una noticia que te corre el eje de lo que deberíamos estar discutiendo a la novedad, bueno, tenemos un problema muy grave como sociedad de no estar discutiendo los problemas de fondo y de no estar encontrándole la salida a esos problemas de fondo. ¿Y cuando pensás, o sea, Milei en este momento no está jugando al límite de lo que soporta la sociedad, porque no te olvides que muy lejos de tocar a la casta, que para mí no la tocó, o tocó muy poquito, sí tocó a la clase media en forma infernal, y ni hablar de los jubilados y eso que quedaron en el olvido. Con la pérdida de poder adquisitivo que tuvimos todos en estos últimos meses, la sociedad va a llegar a un límite del cansancio, obviamente. Sí, Y ese sí, límite no lo sabemos ni vos, ni yo, ni él. no, porque ese límite además es tan subjetivo que fíjate Sí, que tenés a todas las encuestadoras, consultoras de análisis de imagen, que sorprendidas básicamente, hablo con varias y lo que dicen es, a esta altura del partido uno hubiera esperado que ya se hubiera degradado un poco la imagen presidencial. sí, Y se degrada mucho más rápido la imagen de su gestión, la imagen del gobierno, sí, que sí. de él, porque justamente por esto, porque él viene a hacer un show, Claro, él está tiene en el una centro del narrativa muy ring siempre. aceptada. Está en el centro del Exacto. ring siempre. Y la gente que lo apoya sigue queriendo eso, insisto, en parte porque no hay alternativa. Digo, Sí. acá hay una falta de responsabilidad de las dirigencias políticas de los últimos 12 años y actuales, que no son Milei, importante. En un momento como sociedad deberíamos responsabilizar a nuestra dirigencia política de que no nos dio alternativa como sociedad a lo que propone Milei. Bien, ahora, ahí hay una cuestión que me parece importante. ¿Cómo se desgasta? ¿No? Porque el desgaste se ve en esos números de las consultoras y encuestadoras, se ve un poco. Sí. Nosotros en Épica Consultores no relevamos, pero sí usamos los datos que nos proveen amigos y amigas en otras consultoras que sí relevan imagen. Y uno empieza a ver ese desgaste. Pero yo te digo ahí mi impresión de cuándo se va a empezar a desgastar más fuerte. Tenés dos componentes clave, y los dos lo venimos señalando en esta charla ya. Uno es la inflación. La promesa de bajar la inflación, que es uno de los puntapiés, uno de los ejes Sí, sí. cruciales La de la gestión bandera, es la Milei, eso, bandera. gracias, una bandera, si empieza justamente a reducirse la baja, ¿no? A hacer cada vez más Claro, chiquita la claro, desaceleración, y claro. entonces se estanca un poco la inflación en 3, 4, 5 al mes, que es un montón, ¿eh? Digo, son números que teníamos hace 2 años. Hace 2 años estábamos en estos mismos números. O sea, hubo un empeoramiento durante 2 años y ahora parecería que no nos vamos a contentar con esto como sociedad. Si no, sigue mejorando la cosa. Y además, al problema que vos bien decías, ¿no? Nos bajó mucho las jubilaciones, los salarios, los planes sociales, los salarios públicos, los salarios privados, Todos. mayoritariamente, más allá de algunos gremios. Si a eso le sumamos
más desempleo y más riesgo de desempleo, o sea, más despidos y más riesgo de despidos, yo creo que ahí el humor social va a empezar a empeorar y va a empezar a pedírsele a Milei una respuesta a esto, al problema que él está creando, que es el de los despidos, ¿no? Digo, mirá, te digo un par de números nomás. Nosotros desde Épica estimamos los despidos mes a mes, ¿sí? La pérdida de puestos de trabajo formales, o sea, registrados en el sector privado, ¿sí? Privado y registrado. En los primeros 3 meses del año se habían perdido 21.000 puestos de trabajo, diciembre, enero, febrero. Privados, en el sector privado y registrados, formales. Solamente en marzo se agregaron 37.000 más y llegamos a 58.000 en la gestión de Milei. Y hasta ahí tenemos solamente en un mes 37.000 despidos. Y ahí tenemos el último dato por ahora, porque todavía no tenemos para estimar abril. Lo hacemos en base a datos oficiales, es una estimación propia, porque el dato no se construye así en las estadísticas oficiales, pero es en base a datos oficiales del Ministerio de Capital Humano. ¿Y eso por qué es importante? Porque sabemos que la crisis productiva con el desempleo es una bola de nieve. Nosotros lo vimos todo el verano, que uno veía, bueno, las empresas están dando vacaciones adelantadas, están haciendo paradas técnicas antes de lo previsto, después se recortan horas extra, después recortan un turno, después empezamos con las noticias en febrero o marzo de tal empresa suspende durante un mes a sus operarios, negocia con el sindicato, pagarles el 80% del sueldo y que no trabajen. Porque total, la producción esa no tengo a quién vendérsela, dice la empresa. Y eso no solo no mejoró, empeoró. Digo, marzo, abril, meses que te marca el piso. Pero es un piso muy pegajoso para la actividad económica. ¿Cómo das vuelta a la mercado taba? interno. ¿Cómo das vuelta a la taba? Claro, si la actividad está en estos niveles y vos se ves queda que en estos Milei sigue niveles. viajando y quería armar un Silicon Valley acá con los que se reunió, con Elon Musk, con sus amigos del mundo, digamos, y son todos grandes empresarios con grandes desarrollos, pero con grandes estructuras, con grandes alimentadores de cerebros, porque, digamos, Silicon Valley no es Silicon Valley, es todo lo que lo acompaña en cuanto a logística, en cuanto a producciones de cerebros que desarrollan dentro de las empresas y lo toman de las universidades, cosa que acá no tenemos. No solo no lo tenemos, sino que vos mencionaste 2 cosas ahí, educación y capacitación laboral y infraestructura, 2 cosas que no tenemos. En los primeros 6 meses de Milei está muy atacado. No hay obra pública y la educación parecería ser parte del enemigo, ¿no? Las universidades lo fueron en su momento y siguen siéndolo porque no tienen, se les aumentó el gasto de funcionamiento, el presupuesto para el funcionamiento, pero eso no incluye salarios todavía. O sea, los docentes, hay un mensaje muy claro ahí a la sociedad argentina. Si ustedes quieren educarse en la educación pública, dependen de que los docentes quieran cobrar sueldos de miseria o dar clases gratis. Es un mensaje muy claro al estudiante que quiere estudiar, que quiere progresar en la... O te vas a una privada y te lo pagas, que para mucha parte de la población argentina es un imposible. Entonces, esto es un problema, un mensaje claro, que no es nuevo, porque yo esto, como docente universitario, lo digo desde que hemos hecho huelgas universitarias pidiendo triplicación del presupuesto universitario hace 15 años, porque era el presupuesto que calculábamos desde los gremios docentes, desde las propias universidades, los rectores que lo comunicaban y decían, para funcionar bien se necesita el triple, para pagarle a todos los docentes un sueldo digno. Bueno, ya no estamos hablando de triplicar, estamos hablando de no bajar a la mitad el presupuesto. Y en ese marco vos decís, bueno, hace mucho que no se jerarquiza la educación. Bueno, eso es un problema. Es parte del no sostenible. O sea, cuando yo digo es un no sostenible largo de Argentina. Claro, el no sostenible a corto plazo tengo un piso de inflación y no lo voy a poder bajar, porque no voy a tener reactivación de ningún tipo. Y el no sostenible a largo plazo es cada vez tengo menos educación, cada vez tengo menos estructura y un país destruido, porque si bien es cierto que la obra pública es un gran alimentador de coimas y negociados, también es cierto que la estructura ataca eso. Porque es un poco lo que dijimos. Sacá lo innecesario, no por ahí lo necesario dentro de lo innecesario. Y atacar lo ilegal. Atacar lo ilegal, que es tu responsabilidad y tu deber como funcionario público, más allá de que hemos tenido funcionarios públicos que parecería que lo hacían al revés. No, hay que atacar lo ilegal, hay que denunciarlo y hay que combatirlo. La corrupción, lo que sea, la coima, la corrupción o lo que haya ilegal ahí. Ahora, no elimines la obra pública, porque no tiene ningún sentido esto. O sea, es básicamente como decir, bueno, como me vinieron un par de uvas pasadas, no como más uva. Pero claro, no como más nada.
no, bueno, pará, hagamos las cosas bien. En un momento es esto, es dejar de buscar soluciones mágicas, dejar de buscar soluciones fáciles y empezar a hacer las cosas bien, con responsabilidad. Bueno, Hay pero creo muchísimo que por hacer, porque Argentina tiene un potencial, que lo sabemos, vos lo sabés, lo hemos charlado sí, al aire también en tu programa, enorme de cosas que Argentina hace que no puede hacer casi ningún otro país del sí, mundo. es cierto. Y lo desaprovechamos continuamente. Y esa es la frustración Pero también como cada sociedad. vez menos, porque cada vez la educación es peor, cada vez la preparación es peor, cada vez el desarrollo es peor, y lo que tenemos oportunidad de salir al exterior, nos damos cuenta que cada vez tenemos más exportación de argentinos en el exterior, que lo formaron acá, la educación pública, el colegio público, y que están desarrollándose en otro país, en distintos países, no te hablo del primer mundo, del recontra primer mundo, te hablo desde Arabia Saudita a Bolivia. ¿Pero por qué? Sí, Porque justamente nosotros tuvimos una muy buena formación, que hoy no la tenemos. y porque también nos Todas las encargamos de razones que destruir. dijimos vos, ¿no? Sí, y mirá una cosa interesante ahí, nos encargamos de destruir instituciones y sistemas que Argentina tuvo y tiene. Eh, Digo, ejemplos muy recientes. Hace menos de 10 años estábamos poniendo varios satélites con tecnología Sí, nacional en órbita, que sí, están allá arriba en el cielo y sí, están funcionando y nos envían imágenes, se venden servicios a empresas de todo el mundo, desde que cobra Argentina. Eso es importantísimo. Hasta hace un par de décadas estábamos desarrollando un reactor nuclear nuclear, propio sí. con tecnología que no existe todavía hoy en el mundo, básicamente, y que si hoy lográramos terminar de desarrollarlo, sería un negoción. Pero ¿qué pasa? Y de la misma manera, digo, tengo amigas del secundario que les cuesta mucho tomar la decisión de volver a Argentina, que están viviendo en Europa hace 10 años, Claro, profesionales de excelencia, claro. porque acá no tendrían los recursos para, por ejemplo, investigar física astronómica, ¿no? Que tienen otros lados, biología, molecular, porque acá no tienen los equipos, no tienen los insumos. Capaz están los equipos, pero no tienen los insumos. Y entonces vos decís, che, bueno, al final estamos desarrollando acá gente, ingenieros, técnicos, profesionales de todo tipo que saben de cuestiones nucleares, aeroespaciales, satelitales, biología molecular, física astronómica, y después, como no les damos acá la posibilidad de laburar bien, no le damos los equipos, y quizás desarmamos la empresa, están laburando y les desarmamos la empresa y desarmamos ARSAT y desarmamos, ¿me Sí, entendés? sí. Y se Se tienen que ir a desarrollan en afuera. otro lado. Se desarrollan en otro lado. Lógico. Y dudan antes de volver porque capaz CONICET ahora está en duda de cuánto va a tener para seguir laburando. Las universidades nacionales están en duda de cuánto van a poder seguir investigando. Y digo, y eso es la base de nuestro éxito futuro. Y no es que podemos decir, bueno, suspendamos por 3 años esto, 4 años porque hace falta el ajuste, no sé. Que es más, es mínimo. El gasto que se dedica a eso es mínimo, ¿eh? Suspendamos por 4 años el gasto en ciencia y tecnología y en 4 años retomamos. En esos 4 años perdiste toda esa capacidad que tenías, básicamente, perdiste el sistema entero. De la misma manera que no podemos tampoco seguir suspendiendo el aplicar una racionalidad macroeconómica para volver a estabilizar y volver a crecer. Porque mientras tanto, el resto del mundo sigue creciendo, sigue investigando, sigue desarrollando tecnología y nosotros estamos cada vez más atrasados porque no estamos pudiendo hacer las cosas Ahora, bien, ¿por siendo que qué? tenemos todo el potencial para hacerlo. Sí, ¿y por qué pensás? Porque Milei se declaró, bueno, se declaró fanático de muchas cosas, ¿no? Y que ahora no se es tan fanático. Pero sí hizo mucho hincapié en el gobierno de Carlos Menem y mucho hincapié, hasta que, por supuesto, Cavallo dijo que no era lo correcto lo que estaba haciendo y lo defenestró, lo enterró, lo mató, como a varios ya que ha matado, ¿no? Pero era admirador del plan de estabilidad de Cavallo, que digamos, con los matices y los errores que terminar como terminó, por no mutar de un plan que había sido exitoso a otro plan que podía haber seguido de éxito, como el mundo lo hizo, nos pasó lo que nos pasó, pero era admirador de eso. Y ese era un plan de estabilización, como fue el plan Primavera, que fue un fracaso, pero era un plan de estabilización. Y ahora Claro. aparentemente nosotros estamos funcionando sin plan, con un plan solamente financiero, nada más, porque Toto Caputo, digamos que de finanzas mucho, de economía no sé, pero de finanzas seguro que tiene sus contactos, sus conocimientos, pero acá lo que hace falta es una realidad económica y sobre todo macroeconómica para cambiar la matriz que tenemos, ¿o no? Sí, sí, efectivamente. Yo creo que ningún país, yo creo, parecería que lo estoy planteando en términos de creencia ideológica. La evidencia empírica, y esto está estudiadísimo en los papers, de donde los quieras leer, dice, sin un plan industrial desarrollado
junto con el sector privado, pero coordinado, impulsado del sector privado, del sector público, perdón, porque sin el Estado no se puede hacer esto, no hay Obvio. país que se haya desarrollado. Y eso no es solamente los países se desarrollaron en su momento con el Estado impulsando una política pública de desarrollo coordinada con el sector privado. No es solo eso. Hoy, todos los países que se desarrollaron y que hoy ya son desarrollados, siguen teniendo, renovando, impulsando políticas de desarrollo. Y digo, es muy claro, Brasil acaba de lanzar un plan de desarrollo que es la envidia, debería ser la envidia de todos nosotros, porque está poniendo muchísimos recursos con el sector privado, poniendo también recursos, para una estrategia de desarrollo a varios años. Pero cuando uno mira que Corea del Sur, la Unión Europea, cada uno de los países de la Unión Europea también, Estados Unidos, Canadá, Japón, cada uno tiene un nombre específico, que cada 4 o 5 años quizás hasta lo cambian, pero porque renuevan metas, porque han Sí, logrado porque cosas, claro, objetivos claro, intermedios. Y vos claro. podemos charlar hasta, mirá, cosas puntuales. La CHIPS Act del gobierno de Biden en Estados Unidos, ¿no? Que es Sí, específicamente para que ciertos sectores de avanzada industriales se retomen inversiones en Estados Unidos. Entonces, ¿qué se le da? Beneficios, se coordina una estrategia, se les da una perspectiva de mercado. Digo, no se trata de que el Estado reemplace al mercado, se trata de entender que el Estado y el mercado van juntos. Es más, claro, claro. de que acá también hay un gran punto que esto, digo, creo que quienes nos consideramos de centroizquierda, progresistas, desarrollistas, tenemos que entender al mercado hay que valorarlo, porque el mercado es el que tiene que hacer en esta sociedad capitalista lo que el Estado no hace y viceversa. Se complementan. Porque si el Estado y el mercado desaparecen juntos, como está pasando en Argentina, aparecen otras instituciones para suplirlos, las mafias, ¿sí? Ah, Que en Argentina hoy tiene forma de los narcos. Y eso es un sí, problema. Ahí es donde el mercado no funciona y el Estado se retiró. Tenemos que entender como sociedad que la degradación social que estamos viviendo también es porque el Estado y el mercado no están pudiendo cumplir con sus funciones. Volvamos a discutir qué rol tiene que tener el Estado, esta discusión que Milei no está dando y simplemente lo está abandonando en sus funciones, y entonces discutamos también a la par qué rol tiene que tener el mercado y dejemos de intentar pelearnos todo el tiempo, ¿no? Digo, las dicotomías, a los argentinos y argentinas bueno, parece eso que es nos encantan las fundamental. dicotomías y las grietas. Empecemos a construir algo juntos. Sin eso, difícil que podamos progresar. Es que, Y sin eso claro, vamos a seguir en esta frustración constante del potencial argentino que no podemos concretar. es que es difícil tratar de sentarse en una mesa donde vos no vas a aceptar lo que yo te digo si es algo que no es coincida con lo tuyo. Eso es lo imposible en Argentina, aparentemente, porque, y con mi ley me parece que está exacerbado, porque a diferencia de los demás que te obvian o te anulan o te sacan del aire, bueno, vos sabés de qué estoy hablando. Milei es un tipo que directamente te saca de su vida, o sea, no existe más. Ha peleado con medio mundo por críticas o no aceptación de sus ideas o discusión de sus ideas porque te degrada con el insulto, cosa que no debería ser así. Para vos coordinar algo, porque yo creo que todos queremos una Argentina grande, todos. Desde el primer diputado, el más reventado y corrupto, hasta el último, porque en definitiva, si Argentina crece, crecemos todos los que estamos acá adentro, que cada vez somos menos. Entonces yo me pregunto, ¿cómo vas a hablar de un pacto de mayo cuando estás hablando de ratas a otro poder o estás hablando de ineptos al otro poder o ensobrados, todo así? Entonces, ¿cómo te vas a sentar en una mesa? Por más que vos tengas un gran moderador como Guillermo Franco, que realmente lo admiro porque hay que estar donde está, es muy difícil mantener un acuerdo político y es muy difícil progresar. ¿Qué nos está jugando hoy económicamente a nosotros Wall Street, el Fondo Monetario y la mano de coche? No pudieron sacar una ley en 6 meses. Una ley. Una. Ahí, mirá, claro, ahí hay dos o tres también cuestiones. Una es, así como yo le endilgo, se te lo decía hace un rato, ¿no? Mucha responsabilidad a las dirigencias Sí, de sí, los partidos que hoy no están en el gobierno por cómo llegamos a esta Argentina sí, sí. que no le encuentra solución a sus problemas. También digo, bueno, ¿qué le exigimos a quien hoy conduce la presidencia de la Nación, a quien hoy la ejerce, a Milei, como características personales? Y digo personales porque partido todavía no tiene, ¿no? No tiene Sí, instituciones. sí, sí, Es un sí. gobierno es atípico en el sentido de que además Totalmente, solo totalmente. ejerce la presidencia de la Nación. Fuera de eso no conduce ni una universidad y casi ningún municipio.
Entonces es muy raro, porque esto es también lo que le permite tener ese discurso contra la casta, que no hay nada, ninguno suyo está en ningún lado. Claro. Es solamente la presidencia, ¿no? Lo cual es rarísimo, digo. Pero bueno, entonces Sí, es le tenemos que raro exigir características políticamente. Es raro personales, claro, sí. políticamente. Como dicen los colegas politólogos que tienen que quemar la mitad de su biblioteca. Claro. Pero le tenemos que exigir esas características personales. Y es una persona agresiva, maleducada en muchísimos sentidos, Sí. sin ningún tipo de duda, ¿no? De vuelta, no hay que elucubrar, hay que mirar lo que hace. Y que no construye ningún tipo de diálogo. Y esto, que es un problema para la política interna, también es un problema para la Para el inserción exterior. internacional de Argentina. Y Claro. acá volvemos a cómo hacemos en el marco de la geopolítica mundial, cómo hace Argentina sus vínculos con el exterior. Vos mencionabas hace un rato a los empresarios con los que se vincula Milei, que no han traído ni una sola inversión. Veremos qué pasa a futuro, ojalá que sí, pero hay que ver qué negocio vienen a hacer en Argentina. Tenemos que discutir si viene bajo Bueno, un RIGI exacto, excesivo y exacto. abusivo. Van a hacer un negocio para ellos que ojalá que sea, que nos salpique dando trabajo y haciendo inversiones. Ojalá. Cuando lo Van a inteligente hacer sería plantear una estrategia para que los negocios, que obvio. tienen que haber, por eso decíamos, el mercado tiene que hacer su negocio y el Estado tiene que coordinar, tiene que calibrar, equilibrar para que también haya un beneficio social. Y Obvio. ahí volvemos a ese vínculo virtuoso entre Estado y mercado que debería haber. Y en geopolítica lo mismo, porque ese Estado es el que tiene que conducir que Argentina se inserte, sus productos se vendan de manera exitosa. Y en cambio estamos rechazando sentarnos en mesas de negociación políticas importantes, de la cual podríamos obtener beneficios, como las BRICS, pero también en general insultando, Sí, ofendiendo a países de los más diversos, ¿no? Salvo Estados Unidos e Israel, que son los países con los que Milei dice explícitamente que está alineado. Después, desde China hasta México y Brasil, podemos pelearnos con cualquiera. todo cae. Son nuestros principales socios comerciales, pero también es entender esto. Recordemos siempre, cuando hablamos no solo de inserción internacional, sino del rol del Estado. Recordemos que hace un par de meses las entidades empresarias del sector agroalimentario, de la mesa de enlace en general, le pidieron explícitamente por carta al gobierno que dejara de echar gente en el INTA, en el SENASA, en ANMAT, porque sin esos organismos y el rol que hoy cumplen, no iban a poder exportar. Y acá es donde volvemos. Si alguien cree que una empresa, por ejemplo, no sé, de lo que sea, de carne, agroalimentaria o incluso industrial, pero con el agroalimentario es muy claro el ejemplo, que se va a China y vende, se equivoca. ¿Qué le va a decir China? Vos para entrar tu producto acá me tenés que cumplir una serie de criterios fitosanitarios, una serie de habilitaciones que no puede Que hacer un no está. privado, que la hace el Estado, es de Estado a Estado eso, el mundo funciona así. Y no es que lo puedes saltear, no puedes saltear cómo funciona el mundo y creer que vos como empresa podés hacer algo en lugar del Estado. Y las propias empresas del sector le tuvieron que pedir al presidente que no echara a la gente de esos organismos porque funcionan bien, son ejemplo a nivel mundial. SENASA, INTA, son ejemplos a nivel mundial. Hay países que nos piden ayuda para aprender a hacer las cosas como las hacen el INTA y el SENASA. No es abstracto, No, 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 concretamente no, nos es han pedido real, esto. es real. Son Y lo ejemplos a mismo nivel pasa mundial. lo mismo pasa con el CONICET. El CONICET CONICET, ni hablar. fue un gran pulmón de investigación tremenda y Milei antes de ganar y después de ganar habló de que lo iba a cerrar y pánico de cerrar el CONICET porque son la única garantía que tenemos de algunos investigadores que se quieren quedar en el país. Cerrás Es el que son, CONICET y nos quedaste sin claro, nada. es que de vuelta, acá volvemos a, no hay una inteligencia, una estrategia en cómo se está atacando la capacidad estatal que necesitamos, porque vender y reducir el rol del Estado y eliminar instituciones es hipotecar nuestro futuro. Hagamos las cosas bien, no hagamos las cosas de manera disparatada, ridícula y a contramano de lo que el mundo hace para desarrollarse. Y acá volvemos. De todas maneras, todo esto que estamos charlando, que a mí me encanta, cómo es pensar cosas muy básicas. No estamos diciendo ni siquiera cómo es el No, plan de desarrollo no, a no. 20 años de Argentina. Estamos diciendo, para que ese plan de desarrollo exista, mínimo no me elimines el INTA, el CONICET y las universidades nacionales, ¿no? Bueno, eso también tiene que ir de la mano de la estabilización de la macro. Pero al Porque si no margen de estabilizamos esto, la macro, no hay chance de que haya un claro, negocio al exitoso en margen de Argentina. esto, que cosa que la gente no sé si lo nota, pero yo creo que sí. Si vos analizás que los servicios crecieron como mínimo 5 veces y como máximo pongamos 10,
Si vos ves que la nafta creció en el periodo Milei un 70%, y si vos sabés que tenés un IVA en los servicios del 21 o el 27, y tenés un impuesto en la nafta que es la mitad de la nafta, te das cuenta que el superávit tiene que venir solito. Si además Debería. cerré el grifo, no el grifo que inauguraron del oleoducto que no existe, pero cerré el otro grifo y dejé de emitir salida en obra pública, salida en educación, salida en esto, salida en lo otro, no entregué comida a los comedores. Entonces, eso lo hacemos vos y yo en casa. Como vos Bueno, dijiste, esta es la ahí parte volvemos. fácil del libreto. Ahora viene escribir Rolando Rivas y que te vea todo el país. Bueno, buen ejemplo. Ahí volvemos a esto. Hace falta con responsabilidad pensar un plan de estabilización. Ese plan de estabilización, por la experiencia internacional y argentina, insisto, que demuestra que ese plan de estabilización tiene que incluir una política productiva, una política de ingresos. Claro. Porque si no pasa esto, y pensar bien cómo lo equilibramos, con la fragilidad de la economía argentina que hace que muchas veces los planes después sean difíciles de concretar. Pero los necesitamos, justamente para tener una línea de hacia dónde estamos yendo. Mientras las empresas lo que están viendo es que no hay un horizonte de recuperación del mercado interno, ¿sí? Al contrario, probablemente el poder adquisitivo de las familias ha sido reducido y se sume que muchas familias pierdan un ingreso por un despido, ¿no? En los próximos tiempos, Sí, sí. lamentablemente, que el desempleo aumente. Y la precarización laboral también aumente, ¿no? Ya muy amplia, demasiado, y que eso siga empeorando. Pero entonces, esas empresas no saben para dónde va la producción, el horizonte que tiene este gobierno. Lo que ven es que no parece haber horizonte. Nosotros Todo este año tampoco, Martín. va a estar un Nosotros poco. No, tampoco, Martín. ya sé, bueno, pero yo digo, desde Épica Consultores Suponemos, trabajamos claro, nosotros trabajamos con muchas pymes, muchas cámaras sectoriales, claro, muchas cámaras claro. pyme, y esta es la gran pregunta, che, ¿cuándo empieza a recuperarse? Porque además hay algo, viste la discusión de la ¿Cuándo recuperación dejo de caer? corta, Hoy es cuando dejo de caer. muchos digo, lo que estamos viendo es que al piso se llegó. Lo que pasa es que es un piso pegajoso. Y acá hay que distinguir dos cosas. Hay tres sectores que están creciendo. ¿Sí? Dos ya venían creciendo años pasados, no es mérito de este gobierno, que son el minero y el hidrocarburífero, Así es. energético en general, con las energías renovables también. Y el tercero es el agro, que creció de la mano de una mejor cosecha. Tampoco hay mucho mérito ahí del gobierno, ¿no? El resto de los Sí, sectores están post sequía, caídos en una un mejor pozo. cosecha. Sí. Claro, exacto. Están en un pozo el resto de los sectores, no se ve un horizonte de mejora porque el mercado interno está, digo, no, el consumo va a seguir deprimido. Inversiones no tiene por qué haber, salvo en los sectores que les está yendo bien, esos tres. Y grandes inversiones, salvo en esos dos sectores, el minero y el hidrocarburífero. ¿Para qué? Si las empresas están trabajando el 50%, Claro. 60% de su capacidad. No pasa No necesitan inversiones, necesitan que haya demanda para poder vender, para prender de vuelta la máquina, contratar a los trabajadores de vuelta. El gasto público está destruido, las exportaciones en Argentina son muy inelásticas, dependen mucho de que haya buena cosecha, o sea, de Sí, factores porque son muy climáticos, primarias. Porque son muy también es muy primarias. primario. Entonces, lo que aumente va a ser porque aumentan los tres sectores que acabamos de decir, no porque haya de golpe una competitividad de la industria. Que ojo, acá hay un problema importantísimo. Justamente lo que le falta a la industria argentina es competitividad, no productividad. Y esto es clave, ¿eh? De visitar empresas, uno entra y dice, che, y esta máquina, me dicen, esta máquina es la misma que tienen en Europa, ¿eh? Sí, sí. Y acá los laburantes están igual de capacitados o más, muchas veces, que en Sí. Europa, que en cualquier país. Digo, podés competir a la par en muchas empresas argentinas de cualquier Eso es real. competencia Eso es real. internacional, pero la macro te mata. Pero Claro. el costo logístico te mata, porque si vos querés poner la empresa lejos de la ciudad de Buenos Aires, el costo del flete te mató. Es más caro traer un producto de Tucumán a Buenos Aires que traerlo desde España, porque el flete marítimo es más barato. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Y bueno, porque hemos destruido en los 90 los trenes, y entonces hoy solo te queda la ruta y los camiones, y es más caro. Tenés problemas, hay mucho problema impositivo, eso es cierto. Tenés problemas logísticos y de infraestructura en general. Entonces, ¿por qué no empezamos a atender esos problemas que no se solucionan reduciendo el Estado, sino haciéndolo eficiente, haciéndolo mejor, con obra pública y también con una simplificación tributaria y burocrática? Porque hoy las pymes gastan tanto tiempo Bueno, ahí va mirando yo. para pagar impuestos que no tiene Ahí ningún iba yo sentido, como ¿no? diciendo, no, pues no pueden bajar el impuesto país porque se les va el déficit fiscal. Digo, pero perdónenme, muchachos, ustedes multiplicaron el IVA por 10. Está bien que cayó en el comercio, en la industria, en los supermercados,
pero en los servicios, papito, creciste como loco y no nos olvidemos que los servicios en algunos casos tienen un 27, no un 21. Y Es que así, acá, claro, y así en general, en el si ANAFTA uno, igual. sí, si Entonces, uno quisiera pensar una reforma tributaria que ojalá algún día podamos ojalá. arremeter, ¿no? Como acometer como sociedad, uno debería empezar a pensar, bueno, ¿qué impuestos son distorsivos, complican la vida? Claro, Y, claro. deje empezar por el impuesto al cheque, ahora por el impuesto país, por ingresos brutos, que es provincial, pero de momento deberíamos hablar con las provincias, ¿no? Nación, provincias, y decir, bueno, che, no sé, ¿por qué no cobran ustedes IVA? En cambio, lo que estamos discutiendo es bienes personales y ganancias, impuestos que tienen que existir, porque son impuestos justamente que no te complican la producción. No, ¿No es no, cierto? Ganancias al 10% de la población de más ingresos, no le digamos ganancias, digamos el impuesto a los altos ingresos, es lógico, es es lógico. progresivo. Bienes personales es lógico, es progresivo. Incluso un impuesto que en Argentina, creo que la última vez que se discutió fue en los 70 y nunca se implementó, un impuesto a la herencia. Impuestos que en definitiva te remiten a, che, acá no estamos jodiendo lo productivo, estamos hablando de patrimonio y de altos ingresos. A lo productivo, sacale el pie de Acá, encima, como, como, claro, como te dice el propio libertario, y te dice, bueno, pero entonces lo que tenés que bajar es el impuesto país, es cheque, es sí, IVA, sí, sí, eventualmente, sí, sí, es sí. ingresos brutos, y deja lo que sí vale la pena cobrar. Digo, y de vuelta, no por cobrar menos impuestos, sino por cobrarlos bien, de manera No, es que simplificada, sin quilombo para la gente que tiene que pagarlos, y además que, recaudar lo que se necesita para que el claro, Estado pueda cumplir con sus funciones. además te digo que eso es lo mío. En realidad, la gran recaudación de los impuestos están en 3, 4 impuestos y se ¿Sí? acabó. El resto son todo papel pintado, que no recaudan nada y que complican la vida a todo el mundo, desde el comerciante hasta el industrial, hasta el agricultor, a todos. Y Sí, no benefician a efectivamente. nadie. Entonces, si simplificás todo eso, cuando se hace un estudio de cuántos trámites tenés que hacer para habilitar una empresa en Argentina, y cuántos tenés que hacer para habilitarla en España o en Francia o en Alemania, te das cuenta que nosotros somos una máquina de sellos. Efectivamente. Y Bueno, cada sello es un problema más. y ahí tenés justamente esto de encontrar el equilibrio, porque ahí es donde el Estado termina abusando de su monopolio ¿no? de la capacidad de, Exactamente. de recaudar y por supuesto de las fuerzas represivas del Estado, que es lo que le permite hacer eso, pero tampoco hay que llevarlo al extremo de no, entonces no hay que hacer nada, hay que eliminar No, no, impuestos así no, nomás. No, no, en no, hay que absoluto. encontrar el equilibrio que nos permite como sociedad, como país, desarrollarnos y que todos y todas estemos mejor, porque no existe que esto ocurra sin Estado, ya lo decíamos hace un rato, no existe que esto ocurra sin iniciativa privada. Y esa iniciativa privada tiene que tener el contexto para poder hacerlo, una macro estabilizada, una macro estable y estable a largo plazo. Y a partir de ahí pensar políticas coordinadas con el sector privado para ese desarrollo, que Objetivos va a tener que país. incluir un montón de cosas. Bueno, pero este objetivo país, hoy hay que empezarlo con un plan de estabilización que incluye el ajuste fiscal y monetario bien hecho, ahora ya está, Milei lo hizo mal, pero lo hizo. Entonces, ¿qué falta? Bueno, lo cambiario. ¿Qué va a hacer Milei con lo cambiario? La pregunta que empezamos a hablar al comienzo y después nos Claro. fuimos por esta hermosa rama de pensar el desarrollo. ¿Qué va a hacer Milei con lo cambiario? Porque incluso el FMI había dicho que en marzo el gobierno decía que iba a tener una hoja de ruta para lo cambiario. Estamos a junio, perdón, sí, a mediados de junio, no hay noticia de eso. Milei sigue hablando cada tanto de la dolarización, cada tanto de la competencia de monedas. Competencia de monedas, convivencia de monedas es una dolarización parcial. ¿Cuán parcial? Depende de qué política aplique el Estado. Ahí tenemos justamente, digo, También, tenés que tener una ¿cuán política. parcial? Claro. Porque y acá hay algo muy, muy gracioso para pensar, ¿no? Cuando Milei habla de una dolarización parcial, de una competencia de monedas, la está pensando. Fíjate lo que voy a decir. Yo creo que todo el mundo pone como ejemplo a Ecuador, que dolarizó, y te dicen, bueno, no, y Panamá, que tiene, en verdad también dolarizó, pero se quedó con el balboa para el cambio, para el vuelto. Pero en verdad los países que tienen convivencia de moneda son países más tipo Cuba o Venezuela. Los países que Milei no te van a hablar porque los Obvio. defenestra, ¿no? Pero Cuba tiene hoy dos monedas, una atada al euro, una la moneda nacional, el peso moneda nacional más libre, y genera esto, el que cobra en dólares o en euros o en CUC en Cuba, gana bien, el que cobra en pesos gana mal, ¿no? ¿Queremos eso? ¿Ese es el estado del que queremos? ¿Esa es la sociedad que propone esa convivencia de monedas? Porque No. si vos estás hablando de una dolarización mal hecha, sin apoyo de Estados Unidos, sin reservas, entonces lo que vas a generar es que el que cobra en dólares tenga poder adquisitivo. Y el que cobra en pesos, por ejemplo, porque es empleado estatal, como pasa en Cuba,
cobre mal, porque esos pesos van a tener poco poder adquisitivo y encima con un presidente que sigue diciendo que un día quiere dolarizar. Entonces, ¿para qué quiero pesos? Todo lo que paga lo paso a dólares. La demanda de Claro, dólares puede ser infinita y la claro. demanda de pesos puede ser infinitamente baja. Digo, estabilizar también requiere hacer una política cambiaria razonable, levantar el cepo que le pisa a muchas, digo, vimos lo que fue el cepo estos años. Empresas que no sabían si iban a poder tener insumos importados que necesitan para producir, empresas que tienen ganancias, empresas extranjeras que tienen ganancias y no se las pueden llevar. Digo, esas son cosas que hacen que nadie produzca y nadie invierta en Argentina. Entonces, Exacto. volvemos. El empresario, la empresaria que invierte y produce en Argentina es casi una cuestión ya de lo que Keynes llamaba los animal spirits. A que Milei no le va a gustar que yo mencione a Keynes, ya sabemos. No, Pero no, digo, una sabemos que no. cuestión casi de osadía, ¿no? De decir yo apuesto a la industria nacional, a la producción nacional, pese a que el país no me está dando mucho contexto para hacerlo. Pero digo, tenemos que empezar a generar el contexto para eso. Y eso incluye una simplificación también de lo cambiario, un ordenamiento cambiario que Milei todavía no sabemos qué haría, ni cuándo, ni cómo, ni cuánto, e incluye una política productiva, e incluye Eh, claridad respecto de los ingresos. Y si no tú, tenemos todo eso, este plan de ajuste ortodoxo que estamos viviendo en Argentina en 2024 no va a tener éxito. En todo caso, la discusión va a ser por dónde fracasa, qué es lo que estalla primero, pero lo social, lo productivo, lo cambiario, pero difícil, digo, insisto, esto no es una cuestión de creencias, aprendamos de la experiencia histórica, mundial, y Argentina nuestra también, porque hemos tenido muchas crisis ya, y hemos sabido salir de muchas de ellas, para hacer las cosas bien. No están, digo, es difícil, pero no nos la compliquemos de más. yo creo, y te dejo porque sé que te tenías que ir, yo creo que esa fue la frase del final de la clase que nos has dado. Es difícil, pero el argentino se esmera en complicarla, y complicarla, y complicarla. Y como no tiene mensajes claros, yo las veces que hablo con gente en el exterior, no entienden, no nos entienden, no entienden cómo podemos estar así. Gente que conoce a Argentina, ¿no? Con nuestra historia nosotros sí sabemos cómo podemos estar así. Por esto, porque tenemos incongruencia, porque no tenemos planes, porque no tenemos un objetivo como un país nunca. Somos unitarios y federales desde el comienzo hasta hoy. Y eso nos lleva a que después creamos en mesiánicos que nos van a resolver el problema mágicamente, que hemos tenido un montón, y lamentablemente siempre eso redundó en una peor situación de la Argentina a nivel global. Así que yo te diría que eso es el final de la clase magnífica que nos has dado, Martín. Bueno, gracias. No pretendía hacer una clase, pero siempre es muy No, lindo pero es charlar con esta, vos, así ¿sabes que lo que gracias. pasa? Que en estas charlas de café uno saca mucho porque se libera de lo técnico y mezcla lo técnico con lo sentimental también, porque nosotros todos queremos Obvio. que nos vaya mejor, todos queremos y aportamos para que nos vaya mejor. A veces somos escuchados, a veces somos repelidos, pero bueno, hay que seguir por nuestros hijos, por nuestros nietos y por una Argentina mejor. Desde ya que te agradezco muchísimo la charla, muchísimo, muchísimo, y próximamente hablaremos a ver cómo sigue este camino hacia fin de año, que para mí es la deadline, ¿no? Si no cambiamos el rumbo, por supuesto. Así que muy Veremos. Ojalá que vaya todo mejor de alguna manera. Gracias. Siempre es un placer hablar con vos. gracias, Martín, un abrazo muy grande y nos vemos pronto. Hasta Chao, luego. chao. Hasta la próxima. Bueno, a ustedes, mis queridos televidentes y que nos van a ver por todas las aplicaciones, les digo hasta pronto. Esto ha sido una hermosa charla con Martín Calós, profesor universitario, analista económico, y hablamos de todo lo que a usted le pasa, sus dudas, las mías, las de todos los argentinos, porque realmente hoy creo, a 6 meses de gobierno, todavía no sabemos para qué lado vamos. Y estamos tratando de sobrevivir, como siempre, como el 75, como el 76, como el 2001, como el 2017, como el 2024. Tratamos de sobrevivir. Algunos creo que nos vamos a quedar en el camino, otros esperemos que no, por lo que nos siguen, por lo que nos quieren y por lo que queremos nosotros. Hasta la próxima. Chau, chau, para todos.
Chao.